En este vídeo, nos sumergimos en los 50 misterios más espeluznantes que siguen sin resolverse, envueltos en secretos y enigmas hasta el día de hoy. Desde códigos crípticos y artefactos antiguos hasta misteriosas desapariciones y fenómenos inexplicables, estos enigmas desafían toda explicación. Así que permanezcan atentos hasta el final. 1. El manuscrito Voynich es un libro antiguo súper enigmático, lleno de dibujos de plantas y extraños gráficos. La gente lleva años intentando entenderlo, pero es como un código secreto que nadie puede descifrar. Es del siglo XV, y este tipo llamado Wilfred Voynich lo consiguió en 1912. La escritura está en un idioma que nadie conoce, y las letras tienen un aspecto extraño. Gente inteligente como los descifradores de códigos y los expertos en idiomas se han esforzado por descifrarlo, pero no han podido. Algunos piensan que es algo inventado, pero estudios recientes insinúan que podría haber un lenguaje real. Es como un gran misterio antiguo que espera ser resuelto. 2. En un pequeño pueblo llamado Taos, Nuevo México, la gente ha estado oyendo un sonido extraño desde principios de 1990s. Es como un ruido bajo, como un motor lejano o un zumbido. Lo llaman el zumbido de Taos. Pero aquí está la parte extraña. No todo el mundo puede oírlo, solo unas pocas personas. Científicos y laboratorios inteligentes han intentado averiguar de dónde procede este sonido, pero no han tenido suerte. Algunos creen que es la Tierra la que emite sonidos extraños, o tal vez cosas secretas del gobierno, o incluso algo sobrenatural o del espacio exterior. 3. En Villisca, Iowa, en 1912, una familia y sus invitados fueron brutalmente asesinados con un hacha, convirtiéndolo en uno de los misterios más espeluznantes de América. El asesino usó el hacha de la familia y dejó cosas extrañas, como tocino sin comer en el suelo, espejos cubiertos y un cuenco de agua ensangrentada. Extrañamente, después de los asesinatos, el asesino metió a las víctimas en la cama, incluso con sospechosos, como un predicador ambulante y juicios. Nadie fue culpado por el horrible crimen. Ahora la casa es un museo, y algunos dicen que está embrujada, manteniendo vivo el misterio para los curiosos del espeluznante pasado. 4. El pueblo Dogon, en África Occidental, es conocido por su gran conocimiento de las estrellas, especialmente de Sirio B. Es una estrella diminuta junto a otra mayor, y lo más curioso es que los Dogon la conocían mucho antes de que existieran los telescopios. Sirius B es tan pequeño que no se puede ver sin herramientas especiales, y los Dogon no las tenían. Hablaban de ello en sus historias, arte y ceremonias, incluso conociendo detalles como la velocidad a la que se mueve y su asociación con la estrella mayor, Sirius A. La gente se pregunta cómo una antigua tribu africana sabía estas cosas. Algunos creen que se lo dijeron los extraterrestres, otros dicen que podría provenir de civilizaciones superantiguas o quizá de occidentales posteriores. 5. En el año 70, la gente de Circleville, Ohio, recibió cartas espeluznantes acusando a Mary Gillespie de cosas que no había hecho. Las cartas sabían mucho de su vida y la amenazaban. Luego, su marido murió en un extraño accidente de coche con un cartel que culpaba a Mary de algo falso. Más cartas se extienden por la ciudad, revelando secretos sobre la gente. Incluso cuando creían haber atrapado al autor de las cartas, estas seguían llegando de distintos lugares. 6. En diciembre de 1945, 5 aviones de la Armada, llamados Vuelo 19, realizaron una misión de entrenamiento regular desde Florida, pero nunca volvió. Aunque hacía buen tiempo, los 14 miembros de la tripulación, incluido un piloto experto, desapareció. El piloto dijo que sus brújulas estaban estropeadas y se perdieron. Un avión de rescate enviado a buscarlos también desapareció, tal vez explotando en el aire. Buscaron mucho, pero nadie encontró ninguna pieza de los 6 aviones desaparecidos. La gente piensa que tal vez se perdieron o se confundieron, o algunos incluso dicen que los extraterrestres se los llevaron. 7. En 1951, Mary Reza fue encontrada en su apartamento de Florida, aparentemente incinerada, con solo su pie sin quemar en una zapatilla. A pesar del calor extremo necesario para la cremación, sus alrededores mostraban daños mínimos. El FBI sugirió el efecto mecha causado por la grasa derretida en la ropa, especulando que se quedó dormida fumando. Aún así, persiste el debate sobre si murió por esta causa o por combustión humana espontánea. 8. En 1900, en las desoladas Islas Flannan, 3 fareros desaparecieron misteriosamente. James Duckett, Thomas Marshall y Donald MacArthur desaparecieron sin dejar rastro, dejando atrás comida sin terminar y una silla volteada.
El cuaderno de bitácora anotó una gran tormenta, pero extrañamente no se informó de ninguna tormenta entonces. La última entrada dejaba entrever un mar en calma tras la tormenta de diciembre. 15. Algunos dicen que se los llevó una ola enorme, mientras que otros piensan que pudo ser un asesinato, un suicidio o incluso algo sobrenatural. Oficialmente, se cree que fueron arrastrados por una ola, pero los cuerpos desaparecidos y los espeluznantes detalles mantienen sin resolver el misterio del faro de las Islas Flannan. 9. En 1942, un dirigible de la Marina llamado L-8 fue a una misión habitual cerca de San Francisco, pero más tarde regresó a la deriva sin su tripulación de 2 hombres, Teniente Ernest Cody y alférez Charles Adams. El dirigible se estrelló y todo parecía normal, salvo que faltaba la tripulación. La puerta estaba abierta, equipo intacto y la radio funcionando. Extrañamente, no se enviaron señales de socorro durante el vuelo. A pesar de buscar mucho, nunca se encontró a la tripulación. La gente lo llama el misterio del dirigible fantasma. 10. La civilización del Valle del Indo, con ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro. Era una sociedad de la Edad de Bronce en Pakistán y la India. Fue impresionante durante casi 2000 años, con una planificación urbanística inteligente y edificios geniales, pero hacia 1900 a.C., de repente desapareció. Las ciudades quedaron desiertas y su escritura sigue siendo un enigma. La gente supone que puede deberse al cambio climático, a las inundaciones o quizá a una invasión, pero nadie está seguro. Once, en un escalofriante caso ocurrido en Alemania en 1922, la familia Gruber fue brutalmente asesinada en su granja de Hinterkaifeck. Días antes, ocurrieron cosas extrañas, como huellas que se adentraban. Pero no fuera, sonidos extraños y una llave perdida. Aún más aterrador, el asesino parecía quedarse después, alimentando a los animales y haciendo comidas. A pesar de investigar a mucha gente, el caso quedó sin resolver. 12. En 1966, en Brasil encontraron muertos a 2 tipos que llevaban trajes elegantes y extrañas máscaras de plomo destinadas a la protección contra la radiación. Tenían una extraña nota con instrucciones horarias, pero no contenían nada tóxico. Nadie sabe cómo murieron. Algunos piensan que es un contacto alienígena fallido o una extraña cosa religiosa. 13. Un misterio relacionado con el asesinato de JFK es la señora Babushka, llamada así por el pañuelo ruso que llevaba. Sostenía lo que parecía una cámara en el montículo de hierba, donde se produjo el tiroteo. A pesar del caos, mantuvo la calma y se alejó. El FBI preguntó por ella, pero nadie se presentó. En 1970, una mujer dijo ser ella, pero no pudo mostrar la cámara o la grabación. 14. El día de Navidad de 1945, un incendio destruye la casa de George y Jenny Soldier en Virginia Occidental. 5 de sus hijos no lograron salir, pero nadie encontró sus cuerpos. Testigos afirmaron haber visto a los niños tras el incendio y más tarde apareció una foto de uno de ellos. La familia Solder contrató detectives, pero nunca obtuvo respuestas. 15. En julio de 1518 en Estrasburgo, Francia, una mujer se puso a bailar en la calle y pronto se le unieron unas 400 personas, presas de unas ganas irrefrenables de bailar. Duró días o incluso semanas, pero no fue un baile feliz. Muchos se desplomaron o murieron de agotamiento. Los registros históricos confirman esta plaga danzante, pero teorías como la histeria colectiva o el envenenamiento por hongos no explican del todo este extraño acontecimiento de la historia de la medicina. 16. Desde el años 80, baldosas misteriosas con mensajes crípticos como la idea Toynbee en la película 2001, resucitar muertos en el planeta Júpiter, han aparecido en ciudades estadounidenses y capitales sudamericanas. El significado, posiblemente vinculado al historiador Arnold Toynbee y a la película 2000, Una Odisea del Espacio, sigue sin estar claro. El creador, sospechoso de ser Severino Berna, sigue siendo desconocido a pesar de las investigaciones. 17. En 1948, un desconocido fue encontrado muerto en la playa de Somerton, Australia Meridional, sin identificación y con los bolsillos deliberadamente vacíos. El caso, conocido como el hombre de Somerton, llamó la atención. La autopsia no mostró una causa clara de la muerte, insinuando un envenenamiento, una lectura de chatarra, Tamim Shad de un poema persa, que conduce a un código en un compartimento oculto del coche. A pesar de los esfuerzos mundiales, la identidad del hombre y el significado del código siguen siendo un misterio. 18. Desde 2007, en las costas de la Columbia Británica, han aparecido pies humanos calzados con calzado deportivo. Aunque no es sospechoso debido a la separación natural de las extremidades en el agua, la frecuencia es impar.
Algunos pies fueron identificados mediante ADN, vinculadas a suicidios o desventuras. A pesar de los esfuerzos, la razón de esta concentración en Columbia Británica sigue siendo desconocida. 19 años. En Shugborough Hall, Inglaterra, un antiguo código llamado la inscripción de Shugborough ha desconcertado a la gente durante siglos. Esculpido en un monumento en 1748, es una secuencia de letras como O, U, O, S, W, A, W, W, mezclada con D y M debajo de una imagen, ha suscitado muchas teorías, desde frases en latín hasta pistas sobre el Santo Grial. A pesar de las conjeturas de personajes famosos como Charles Dickens y Charles Darwin, nadie se pone de acuerdo sobre su verdadero significado. Algunos incluso creen que esconde un tesoro o información religiosa secreta. 20. En 1970, una mujer fue encontrada muerta en el valle de Isdal, Noruega. Murió por quemaduras y envenenamiento. Sus huellas dactilares habían desaparecido y habían quitado las etiquetas de sus cosas. Tenía un trabajo dental único, tal vez de Europa Central o del Este. Las maletas encontradas más tarde tenían pelucas, gafas, notas codificadas y dinero de diferentes lugares. 21. Amelia Earhart, un aviador de renombre, desapareció sobre el Pacífico en 1937 mientras intentaba una circunnavegación mundial. A pesar de las búsquedas, ella y el navegante Fred Noonan nunca fueron encontrados. El misterio incluye teorías sobre el accidente, la captura por los japoneses o la supervivencia en una isla desierta. La desaparición de Amelia Earhart sigue siendo uno de los enigmas sin resolver de la aviación. 22. En 1977, el radio observatorio Big Ear captó una fuerte señal espacial, la señal WOW. Duró 72 segundos. Parecía que podía ser de extraterrestres. El astrónomo Jerry Amon lo rodeó en la impresión y escribió «Wow». A pesar de intentarlo, nadie averiguó de dónde procedía. 23. En 1947, el SS Orang Medan envió señales de socorro, informando de una escena espeluznante a los barcos en el estrecho de Malaca. El primer barco de rescate encontró a toda la tripulación, incluido el perro, muertos sin signos de lesiones. Un misterioso incendio obligó a evacuarlo, y el Orang Medan explotó y se hundió más tarde. Las teorías van desde lo paranormal hasta los productos químicos peligrosos, pero la verdadera explicación sigue siendo desconocida. 24. En 1946, los asesinatos a la luz de la luna de Texarkana aterrorizaron a la ciudad situada en la frontera entre Texas y Arkansas. El asesino fantasma atacó a parejas, cobrándose 5 vidas y dejando 3 heridos a lo largo de 10 semanas. El asesino llevaba una capucha, lo que dificultaba su identificación. A pesar de las investigaciones, la identidad del asesino fantasma sigue siendo desconocida. 25. En 1959 se produjo el incidente del paso de Dyatlov, en el norte de los Urales rusos. 9 excursionistas experimentados, dirigidos por Igor Dyatlov, fueron hallados muertos en los alrededores de su campamento. Su tienda estaba desgarrada por dentro, y algunos estaban desnudos a pesar de las gélidas temperaturas. Lesiones como fracturas de cráneo y la falta de lengua añadieron misterio, y la causa de sus muertes sigue siendo desconocida. Pero eso no es nada. ¿Ha oído hablar alguna vez del Mary Celeste, un barco británico-estadounidense encontrado vacío en el Atlántico? Pulsa el botón de suscripción a continuación y quédate hasta el final para saberlo. 26. En las montañas del Himalaya, el escurridizo Yeti, o abominable hombre de las nieves, ha despertado fascinación durante siglos. Descrito como una criatura simiesca, se dice que habita en Nepal, Tíbet y Bután. Los avistamientos y las huellas persisten, pero a pesar de las expediciones e investigaciones, las pruebas concluyentes de la existencia del Yeti siguen siendo esquivas. 27. El monstruo del lago Ness, Nessie, es un famoso misterio en el lago Ness de Escocia. Comenzó en 1933 cuando una pareja informó haber visto una criatura enorme. A pesar de muchos avistamientos y fotos, como la famosa foto del cirujano en 1934, no existen pruebas. Algunos creen que se trata de cosas mal identificadas, olas o criaturas inventadas, pero el monstruo del lago Ness sigue siendo una misteriosa leyenda. 28. El pozo de dinero de Oak Island, descubierto en 1795 frente a Nueva Escocia, ha desconcertado a los buscadores de tesoros durante siglos. A más de 100 pies de profundidad, con plataformas de madera, suscitó historias de botines piratas, la obra de Shakespeare e incluso el Santo Grial. Pero a pesar de muchas excavaciones e inversiones, no se encontró ningún tesoro. 29.
Las esferas de piedra de Costa Rica, llamadas los bolas, son más de 300 y se encuentran en el delta del Diqui y en la isla del Cano. Creada hacia el 500 de Cristo por antepasados nativos, estas misteriosas bolas de piedra varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros y pesan hasta 15 toneladas. A pesar de las investigaciones, su finalidad, método de construcción y disposición siguen siendo desconocidos. 30. El 22 de noviembre de 1987, un desconocido con una máscara de Max Headroom secuestró las señales de emisión de 2 cadenas de televisión de Chicago. Las intrusiones, que duraban unos 2 minutos, presentaban acciones inconexas y sin sentido. A pesar de las investigaciones de las autoridades locales, estatales y federales, la identidad del secuestrador de la señal sigue siendo desconocida. 31. En diciembre de 1900, 3 fareros experimentados en Eilean Moor, parte de las Islas Flannan en Escocia, desapareció misteriosamente. Cuando llegó un buque de socorro, el faro estaba vacío. Todo ordenado, pero los 3 hombres se habían ido. Una silla volcada y unos abrigos desaparecidos aumentaron el misterio. Las últimas entradas del diario, del 15 de diciembre, describían comportamientos extraños y fuertes vientos, aunque no se registraron tormentas en la zona. La desaparición de los fareros Eilean Moor sigue siendo un misterio imperecedero del siglo XX. 32. Los cifrados Bill, un trío de textos codificados del 1820, supuestamente revelan la ubicación de un tesoro de $43 millones enterrado en Virginia. Thomas J. Bill escribió sobre el lugar, el tesoro y los nombres de los propietarios. Solo una cifra. Agrietado utilizando la Declaración de Independencia, describió el tesoro. Los otros 2, incluyendo la ubicación, siguen sin resolverse. Los críticos lo califican de engaño, carente de pruebas históricas. A pesar del escepticismo, las cifras de Bill intrigan a cazadores de tesoros y criptógrafos, ofreciendo riqueza y un reto de código sin resolver. 33. Conocidas como el Stonehenge americano, las Georgia Guidestones, erigidas en 1980 en el condado de Elbert, Georgia, son monumentos de granito con 10 directrices inscritas en 8 idiomas. El controvertido mandamiento de mantener a la humanidad por debajo de los 500 millones dio lugar a teorías conspirativas sobre una sociedad secreta y un nuevo orden mundial. Encargado por alguien que utiliza el seudónimo R.C. Christian, la verdadera identidad y el grupo que hay detrás de las Georgia Guidestones siguen siendo un misterio. 34. El mapa de Piri Reis, elaborado por el almirante otomano Piri Reis en 1513, ha intrigado a los historiadores por su representación de partes conocidas del mundo, incluidas Europa, África y las Américas. 35. En la isla de Pascua, las grandes estatuas de piedra llamadas Moai han desconcertado a la gente durante mucho tiempo. El pueblo Rapa Nui fabricó unos 900 entre el 11-0 y el 15-0 de Cristo. 36. El cráter Potomsky, en la región siberiana de Irkutsk, es una cautivadora rareza geológica. Descubierta en 1949 por el geólogo Vadim Kolpakov. 37. El 4 de diciembre de 1872, el Mary Celeste, un barco británico-estadounidense, fue descubierto vacío y a la deriva en el Atlántico. El barco estaba intacto, bien abastecido para un viaje de 6 meses, e incluso tenía lujos como una máquina de coser y un piano. 38. En 1587, 115 colonos ingleses liderados por John White desembarcaron en la isla de Roanoke. White partió en busca de provisiones, pero regresó en 1990 y encontró que la colonia había desaparecido. 39. En noviembre de 1961, Michael Rockefeller, hijo del vicepresidente estadounidense Nelson Rockefeller, desapareció en la región Asmat de Nueva Guinea. 40. En febrero de 1855, Devon, Inglaterra, vio el misterio de las huellas del diablo. 41. Las líneas de Nazca, encontradas en el desierto de Perú, son un gran misterio en arqueología. 42. En 1954, en el aeropuerto de Tokio, un hombre con pasaporte de Tor desconcertó a todos. Tor no era un país real, pero hablaba muchas lenguas y afirmaba que existía desde hacía siglos. 43. En 1876, condado de Bath, Kentucky, fue testigo de la extraña lluvia de carne de Kentucky. Los lugareños vieron copos de carne roja cayendo del cielo en un área de 100 por 50 yardas. 44. Después de que los bolcheviques ejecutaran al zar Nicolás II y a su familia en 1918, surgió en Europa una mujer llamada Anna Anderson.
45. Durante la Segunda Guerra Mundial en Pascagoula, Mississippi, ocurrió algo extraño conocido como el barbero fantasma. Imagina a alguien que se cuela en las casas por la noche, no para robar, sino para cortar el pelo a la gente, principalmente mujeres jóvenes. 46. En un remoto valle de Noruega llamado Hestelin, extrañas luces han desconcertado a la gente desde 1980s. Luces de colores brillantes, que se ven sobre todo de noche, revolotean, destello y dardo por encima del valle. 47. En el Valle de la Muerte de California, unas piedras se deslizan misteriosamente por el desierto, dejando rastros en la arena. Los científicos descubrieron que durante el invierno, se forma una fina capa de hielo en el suelo del desierto. 48. Durante años, gente de toda América ha afirmado haber visto a Bigfoot, un gran criatura peluda. A pesar de los innumerables testimonios y fotos, nunca ha aparecido un cuerpo, una imagen clara o pruebas como huesos. 49. Las esferas de Klerksdorp, descubiertas por mineros sudafricanos, datan de hace 3.000 millones de años. Los geólogos los atribuyen a procesos naturales. Sin embargo, las esferas muestran una precisión que supera las capacidades modernas. 50. En diciembre de 2016, varios oficiales de la CIA en La Habana experimentaron náuseas, dolores de cabeza y mareos. Más tarde aumentó a 26 estadounidenses y 13 canadienses con síntomas como pérdida de audición y hemorragias nasales. Todos atribuyeron las dolencias a ruidos extraños. Las teorías iban desde los ultrasonidos hasta los dispositivos de escucha encubiertos, pero ninguna prueba respaldaba estas afirmaciones. Las grabaciones sonoras apuntaban a grillos machos enamorados, pero la relación con la enfermedad humana seguía sin explicarse. Incidentes similares en China intensificaron el misterio, con las consiguientes repercusiones diplomáticas. Mientras se avecina un nuevo tipo de Guerra Fría, la causa aérea de estas lesiones cerebrales sigue siendo elusiva, desafiando incluso a los expertos médicos. Al final, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para ver más. Mientras tanto, gracias por vernos.